Ya está. Estoy aquí en la escuela, entonces si se me va el internet o algo, no escuchan bien o algo así, me dicen, dejen cambiar la pantalla. Ya creo que ya se ve completa. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el segundo síndrome que corresponde a la glándula suprarrenal de los temas que me tocaron exponer. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con síndrome de Addison. Este es el temario que vamos a llevar. Vamos a repasar varias cosas de anatomía y fisiología de los ejes que estuvimos viendo en la clase de ayer, porque tienen muchísimo que ver. Entonces, hay que recordar primero, antes que nada, que la glándula suprarrenal es una estructura que tiene dos partes, que tanto lo que es la corteza como lo que es la médula. Ya ayer les mencionaba las capas y que se liberan por cada una de estas. En este caso, cuando existe un síndrome de Addison, va a ser lo contrario a lo que sucede en un paciente con síndrome de Cushing, pero esto no excluye que el paciente con síndrome de Cushing no pueda desarrollar lo que es un síndrome de Addison, porque de hecho, uno de los factores que se asocia es un paciente que tiene síndrome de Cushing. Y ahorita vamos a ver, porque tiene que ver mucho con su terapia, con su tratamiento. Y la médula ya dijimos que libera lo que son catecolaminas. En este caso, las catecolaminas más importantes son la epinefrina y la norepinefrina. Entonces, pues bueno, viendo lo que es el eje, tanto corticotrópico, empieza, ya sabemos, desde el hipotálamo, ya sabemos que el hipotálamo pues libera lo que es la CRH, que es la hormona corticotrópica, o hormona estimulante de la adenocorticotrofina. Después la hipófisis libera lo que es la ACTH o adenocorticotrofina y esta estimula lo que sería la glándula suprarrenal en su corteza para la liberación de andrógenos, glucocorticoides como el cortisol y mineralcorticoides como lo que es la aldosterona. En este caso hay que recordar también la participación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque hay que saber que el sistema renina-angiotensina-aldosterona pues también estimula la liberación de mineralcorticoides, que es la aldosterona, pues está dentro del eje. Entonces, pues bueno, la función principal de la aldosterona es la regulación de líquido y electrolitos. Entonces, cuando la aldosterona se activa, va y actúa a nivel renal, aproximadamente a nivel del túbulo colector, y su función principal va a ser la reabsorción de sodio y de agua y la excreción de potasio. Entonces, cuando veamos en la sintomatología, el paciente que tiene síndrome de Addison, vamos a ver que tiene una depresión de estos dos componentes y tiene una hipercalemia. Entonces, es muy importante eso, se presenta como si fuera un hipoaldosteronismo. Entonces, está como ahí conjugado. Ayer ya mencionábamos que una de las causas más frecuentes es la tuberculosis, ahorita lo vamos a ver. Y pues bueno, la relación que tiene lo que es el hipotálamo y la hipófisis, pues es muy importante. Hay que recordar que la adenocorticotrofina meramente se produce o se estimula desde lo que es el hipotálamo gracias al estrés. Entonces, y obviamente también hay muchos más factores, por ejemplo, también lo que sería la hipoglucemia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el hipotálamo es estimulado, produce esta CRH que va a ir a la pars media y en la pars media se va a producir la POMS, que era la que dijimos ayer, la propomelanocorticotrofina. Entonces, esta POMS eventualmente lo que va a desarrollar es que se produzcan los tres componentes que van dentro de esta hormona, que es las beta-endorfinas, la adenocorticotrofina, la ACTH, pues, y lo que sería la hormona estimulante de melanocitos, que es la MSH. Entonces, cuando se libera esta, la ACTH principalmente, pues va a ir a la corteza de la glándula suprarrenal y va a liberar todo lo que ya dijimos. La MSH va a estimular los melanocitos, pues para que produzcan la pigmentación de la piel, la melanina. Entonces, en este caso, vamos a ver que, al igual que en el síndrome de Nelson, va a haber una hiperpigmentación cutánea y es dada por estos mecanismos de la producción de la POMS y la ACTH. Vamos a ver que el síndrome de Addison se clasifica según si es primario, secundario, terciario, según donde afecte, porque va a ser diferente la estructura y por la clasificación. Entonces, pues bueno, aquí adelante les traigo la epidemiología. Fíjense que es un síndrome que es raro, pero se asocia al paciente que tiene uso con glucocorticoides. Obviamente ya por larga evolución, donde ya lo veíamos en clases pasadas, decíamos, el paciente que tiene síndrome de, perdón, que usa glucocorticoides continuamente, cuando los maneja a altas dosis, cuando a este paciente, ya que toma por muchos años, se le retira, ahora causa lo que es una atrofia de la glándula suprarrenal, porque la ACTH, como ya sabía anteriormente que había muchos glucocorticoides, pues ya no los va a liberar de manera normal. Por ende, pues va a existir una atrofia de la glándula. Y pues bueno, esa es una causa del síndrome de Addison, de hecho, que es la farmacológica y iatrogénica. Y pues bueno, su incidencia es de 0.4 a 0.6 por cada 100,000 casos. En realidad, pues no, cada 100,000 personas, perdón. En realidad no es muy común que digamos, pero se asocia a todo esto. El paciente con síndrome de Cushing también va a tener tendencia
al desarrollo de esta patología, por lo mismo de que ese paciente al tomar antagonistas de los glucocorticoides, ahora puede llevarse al otro extremo, o sea, ahora una insuficiencia suprarrenal, a diferencia de antes que tenía pues una elevada producción de cortisol y obviamente de todos los demás componentes como los andrógenos y lo que era la aldosterona, que decíamos que por eso el paciente desarrollaba hipertensión, diabetes mellitus, mayor tendencia a la dislipidemia, retención de líquido, el hirsutismo por los andrógenos. Entonces, pues bueno, como definición, pues básicamente es una hipofunción suprarrenal. Hay que recordar ese término, que básicamente es de lo que nos habla. Y bueno, en su clasificación, ya les decía, si es primario, secundario, terciario, según lo que afecte. Y bueno, aquí nos vamos a ir al eje porque conocerlo nos va a hablar sobre dónde está afectado. Entonces, cuando es primario, es porque afecta lo que es meramente la glándula. Entonces, ahí va a haber una enfermedad de Addison. Cuando exista lo que es un secundario, es porque lo que está afectado es la hipófisis. O sea, hagan de cuenta que la hipófisis no está liberando correctamente lo que es la ACTH. Y el terciario es cuando el hipotálamo tiene el problema porque no está liberando la CRH, que es la hormona corticotrópica. Entonces, este eje pues tiene que estar bien regulado. Según donde se afecte, es donde vamos a clasificar al paciente. Entonces, pues bueno, lo más común es que exista uno primario que es por hipofunción suprarrenal. Y bueno, ahorita vamos a ver que una de las que se ve más asociado, que ya vengo mencionando, pues es el clásico paciente con síndrome de Cushing, que ahora de estar de un extremo, pues lo vamos a llevar al otro, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay que recordar que en el paciente con síndrome de Cushing, uno de las causas es el tratamiento iatrogénico, cuando le damos altas dosis y mal controlado de glucocorticoides por muchos años. Entonces, a ese paciente con síndrome de Cushing, pues es muy difícil que le quitemos ya los glucocorticoides, porque si se los quitamos, como fue tanta exposición a estos, ahora vamos a causar lo contrario, que es el síndrome de Addison. Por eso estos pacientes, pues hay que darles paulativamente el retiro de los glucocorticoides y no como de golpe, porque si no, ahora sí lo podemos llevar a crisis addisonianas y todo esto. Ahorita vamos a ver que la crisis addisoniana es una emergencia, en realidad va a producir un choque endocrinológico. Entonces, pues bueno, en su etiología, la causa más común y el 75% de los casos va a estar asociado a procesos autoinmunitarios, que va a ser la suprarrenalitis eutrófica autoinmunitaria. Y de hecho, esto se relaciona también a otro tipo de formación de anticuerpos en otros lugares. Por ejemplo, esos pacientes se han visto que aparte de tener estos anticuerpos anti la glándula suprarrenal, también pueden tener anticuerpos ante lo que sería la mucosa gástrica, causando así anemia perniciosa por la destrucción de las células principales que van a producir lo que es el factor intrínseco. Y hay que recordar que el factor intrínseco es muy importante para la absorción de la B12, que es la cianocobalamina. Entonces, no es raro encontrar en estos pacientes que tengan, aparte de esta insuficiencia suprarrenal, también la anemia perniciosa. Y pues bueno, de causas infecciosas que se puede decir que son como las secundarias, es la tuberculosis, pues lo más común. Algo muy importante, de la otra causa que es el 75%, la parte autoinmunitaria, se ha relacionado a ciertos fármacos antineoplásicos, más que nada los que actúan en el nivel de los puntos de control. Y pues bueno, de causas infecciosas, tuberculosis, ya decíamos, aquí en México pues sigue siendo muy importante la prevalencia de tuberculosis. Hay que recordar que a la tuberculosis pues también se le conoce como la peste blanca. Entonces, pues bueno, trastornos vasculares, otra que también me llamó la atención son las metástasis, por ejemplo, esos que se ven ahí, pulmón, mama, estómago, melanoma, son los tumores que más van a metastasizar hacia lo que sería la glándula suprarrenal, causando lo que sería pues su hipofunción. Hablando de lo que sería hay otras causas como raras genéticas. Existe la adrenoleucodistrofia, que también se asocia a mala formación de la masa cerebral. Entonces, pues bueno, esa es una causa pues todavía más rara. Se han visto pues genes implicados en lo que son la mutación de estos para el desarrollo de esta patología. Pero pues bueno, son causas pues ya muy, muy raras. Y pues finalmente hay fármacos que interfieren con la producción de digamos, ciertos reguladores que se van a dar en la glándula suprarrenal. Y pues bueno, aquí están algunos ejemplos, algunos que interfieren con la síntesis, algunos aceleran su metabolismo o antagonizan los receptores de glucocorticoides. Entonces, pues bueno, ahí están los ejemplos. Lo más común, pues que sea de origen autoinmunitario, ¿no? Y de origen infeccioso, pues la tuberculosis. Y pues bueno, empezando con lo que sería la de origen autoinmunitario, en esta pues me voy a enfocar más en lo que sería la suprarrenalitis atrófica autoinmunitaria y lo que sería la tuberculosis, porque en realidad son las dos causas que van a formar casi el 100%. Si se fijaron ahí, 75% corresponde a esta y del 10 al 20% hacia lo que sea la tuberculosis. Esto nos quiere decir que solamente
pues un pequeño porcentaje va a corresponder a todas las demás que les dije, que van a ser pues muy poquitas. Entonces, pues bueno, lo que va a existir aquí en esta patología, como es una patología autoinmune, pues se van a crear anticuerpos que van a reaccionar ante los epítopos que va a tener la glándula suprarrenal en su corteza. Estos anticuerpos que se forman son la 21 hidroxilasa, anticuerpos anti-21 hidroxilasa y anti-17 hidroxilasa. Entonces, pues autorreaccionan contra lo que sean esos epítopos y destruyen a través de la infiltración del tejido inmunitario hacia esa zona. O sea, básicamente van a llegar los linfocitos, los macrófagos y todos estos a destruir pues toda la corteza. Y pues van a generar atrofia. Vamos a ver que en las imágenes macroscópicas, cuando tenemos un paciente que tiene esta patología, tiene unas glándulas suprarrenales muy chiquitas, atróficas. Y el paciente que tiene tuberculosis va a tener un agrandamiento de esas glándulas, pero aparte va a tener calcificaciones en las glándulas. De hecho, ese es el aspecto macroscópico que llama la atención en el paciente con tuberculosis, que aparte de tener los granulomas, están más grandes, están hipertróficas y también tiene lo que serían las calcificaciones. 60% de esto se asocia a síndrome pluriglandular autoinmunitario. Esto significa que no solamente va a afectar a lo que sería como tal esta sola glándula, sino que también pueden haber otras glándulas afectadas, incluso otras hormonas que ahorita vamos a ver. Y pues bueno, es lo mismo que les decía, cuando existe este factor autoinmunitario también puede afectar la autorreacción contra las células del estómago, les digo, las que producen lo que es el factor intrínseco, y pues eso eventualmente producirá anemia perniciosa también. No están en todos los casos, pero pues sí puede llegar a pasar. Y bueno, se ha asociado a este fármaco, que es el pembrolizumab. Es un anticuerpo monoclonal, al cual se le ha asociado como efecto adverso. Entonces, pues bueno, eso es lo que sucede en esta enfermedad. En esta imagen estamos viendo lo que serían imágenes macroscópicas de lo que sucede en un paciente que tiene tuberculosis. Obviamente tuberculosis miliar, porque sabemos que la tuberculosis, pues hay dos tipos, hay primaria y secundaria, y finalmente lo que es la etapa final, que es la miliar, la primaria. Hay que recordar que es una primoinfección y la mayoría de mexicanos pues ya hemos tenido esta primoinfección. La bacteria, la micobacteria se queda latente en el cuerpo y esto hace que cuando nos inmunodeprimamos, por ejemplo, el paciente diabético, en el paciente anciano, en el paciente que tiene enfermedad autoinmune, cuando se inmunodeprime, pues lleva a la activación secundaria y ahí es cuando ya presentamos pues manifestaciones como tal. La primaria puede pasar muy silente y hay que recordar que las principales manifestaciones a nivel pulmonar pues es la creación del foco de Gone, el complejo de Rathke. Entonces, pues bueno, después de eso, ya cuando está más diseminado como una secundaria, aparece el signo de los granos de mijo, que es cuando ya tiene como las bolitas, ¿no? A nivel pulmonar. Y la tuberculosis miliar es cuando ya se disemina, que puede ser a cerebro. Ya sabemos que existe la tuberculosis meningia, que de hecho cuando nos ponen la vacuna al nacer, pues nos protege contra este tipo de tuberculosis, la meningia, porque pues es la que más mata a los pacientes. También afecta al hígado, afecta a lo que sean las glándulas suprarrenales, causando pues síndrome de Addison. Entonces, pues bueno, si se pueden fijar, dentro de las glándulas se ve como si tuvieran como bolitas. Esas bolitas que se ven ahí dentro son granulomas y también son calcificaciones. Entonces, pues bueno, las calcificaciones las encontré que se desarrollaban por el depósito de calcio y la precipitación del mismo dentro del tejido y además de la formación de los granulomas. Hay que recordar que un granuloma es una estructura como si fuera una cárcel, donde afuera hay muchos neutrófilos y muchos macrófagos gigantes que se llaman células de Langhans que están recubriendo lo que serían esas bacterias, esas micobacterias. Son como cárceles. Entonces, a nivel pulmonar, cuando se rompen esos granulomas, se forma la tuberculosis meningia, porque ya se disemina la bacteria. Entonces, pues bueno, aquí sí pueden ver las imágenes microscópicas, pues se ve un infiltrado muy importante de células inmunitarias. Y en la imagen más inferior de la derecha, creo que lo están viendo, bueno, de este lado tengo el cursor, fíjense cómo se ve las células de Langhans, que son esos macrófagos que se fusionaron para formar una célula gigante para poder fagocitar pues muchas bacterias. El problema de la tuberculosis de la bacteria, de la micobacteria, es que es una bacteria pues ácido alcohol resistente, entonces es muy difícil pues erradicarla. De hecho, el esquema que se da, pues ya sabemos que tiene 4 fármacos, ahorita lo vamos a ver. Y pues bueno, ahí está la micobacteria. La fisiopatología del síndrome de Addison. Entonces, ¿qué va a existir? Básicamente, vamos a tener un paciente que va a tener una glándula suprarrenal que va a ser insuficiente, o sea, básicamente no va a producir ninguna
molécula que se lleva a cabo en lo que es la corteza. No va a haber cortisol, no va a haber mineralocorticoides, o sea, la aldosterona, y no va a haber andrógenos. Aquí es muy importante, en la causa secundaria, que es cuando afecta la ACTH y no la glándula suprarrenal, sí puede haber mineralocorticoides, aldosterona, porque acuérdense que la aldosterona no solo se produce por la estimulación de la adenocorticotropa, sino que también por el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, a veces esos pacientes pues no tienen ninguna manifestación de la aldosterona, pero sí del cortisol y los andrógenos. El paciente con primaria, que sí está afectado a la que es la glándula, ahí sí va a haber afectación de los tres componentes. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Pues básicamente el hipotálamo y la parte de la hipófisis van a intentar aumentar lo que es la adenocorticotrofina. Acuérdense que la adenocorticotrofina viene de la POMS y de ahí salen tres, ¿verdad? Ya dijimos, la MSH, la adenocorticotrofina y las beta-endorfinas, que dijimos ayer que eran opiáceos endógenos. Entonces, cuando el paciente intenta estimular lo que es su ACTH para estimular la glándula suprarrenal, pero la glándula suprarrenal, pasa lo mismo que ayer, no puede generar ese feedback, o sea, hagan de cuenta que no puede negativizarla. Por ende, se crea un sistema de retroalimentación positiva que va a estar estimulando mucho la ACTH y la POMS, pues obviamente de ahí viene. Por ende, el paciente va a tener hiperpigmentación, es prácticamente lo mismo que el síndrome de Nelson, ¿ok? Entonces va a subir lo que es la MSH. Y pues bueno, todo eso porque no responde lo que es la glándula suprarrenal. Entonces, pues bueno, eso es muy importante que lo sepamos porque ya sabemos que a través de la fisiopatología, pues nos podemos dar cuenta de las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente. Por ejemplo, si tiene déficit cortisol, pues va a ser un paciente que va a tener hipoglucemias porque no va a tener una correcta destrucción de su glucógeno a nivel hepático, o sea, no va a tener una gluconeogénesis. Entonces, ni glucogenólisis. Entonces ese paciente pues va a tener una disminución de su glucosa, de hecho por eso llegan los pacientes por hipoglucemia, y si no tiene andrógenos pues no va a tener niveles correctos de testosterona, y en la mujer pues de estradiol, porque ya sabemos que los andrógenos en la mujer y la testosterona por la aromatasa se convierten en estradiol. Entonces pues bueno, van a ser pacientes que van a tener de cierta manera pues disminución de esas hormonas. Entonces, pues bueno, la disminución de mineralocorticoides, de aldosterona, va a llevar a que el paciente haga los efectos contrarios hacia lo que sería la función normal de la aldosterona. O sea que ahora va a depletar mucho líquido, va a sacar mucha agua y también mucho sodio, pero va a reabsorber mucho potasio. Por ende, ese paciente se va a caracterizar por una hipercalemia. Entonces, tiene tres características bioquímicas, se puede decir. Tiene hipoglucemia, tiene hipercalemia y tiene ese paciente también por la parte de lo que sería los andrógenos, la disminución de esas hormonas, que es la testosterona y lo que sería el estradiol en la mujer. Y pues la hiperpigmentación por la POMS. Entonces, pues bueno, ya saben que tiene más o menos ese paciente en la clínica. Y pues bueno, aquí vemos imágenes ya de pacientes reales. Fíjense cómo tiene hiperpigmentación cutánea. Es básicamente lo mismo que el síndrome de Nelson, o sea, sucede muy parecido. Y exactamente, también puede haber hiponatremia. La hiponatremia, ¿por qué se da? La hiponatremia se da, es lo mismo que decía, la función de la aldosterona no está presente. Por ende, el paciente pues no va a poder reabsorber ni aldosterona ni líquido. Entonces, de hecho, hay algo muy importante aquí. Y qué bueno que lo mencionó Sandra, cuando existe eso, la hiponatremia va a disminuir lo que es la osmolaridad a nivel pues sistémico y esto va a estimular el hipotálamo para que detecte ese cambio de osmolaridad y aumente la producción de ADH. Entonces la ADH lo que va a hacer es que va a haber un aumento compensatorio y esto va a producirse pues más reabsorción de líquido. Es por eso que ese paciente pues tiene como esa reposición. Perdón, perdón, doctor, me confundí. Pensé que era Sandra, es que alcancé a leer, leí muy rápido. Entonces, pues bueno, va a haber eso, una hiponatremia, una disminución de la bulimia. De hecho, los pacientes, pues a final de cuentas, mueren por eso, mueren por la crisis addisoniana. La crisis addisoniana, hagan de cuenta que todo lo que les mencioné de las manifestaciones bioquímicas se van a agudizar más potente. Y esto pues va a producir 10 puntos menos. Y esto pues va a producir un choque. De hecho, los pacientes mueren por eso, choque endocrinológico, que a final de cuentas, en este caso, es un choque hipovolémico no hemorrágico muy potente, pero por lo mismo, de que están perdiendo mucho líquido. Entonces, pues bueno, la hiperpigmentación cutánea, creo que esta pues ya no la tengo que explicar porque ya dije lo de la POMS y todo eso. Las náuseas, vómitos, dolores abdominales, esto se debe más a deshidratación. Aparte otra cosa, tiene el enlentecimiento del vaciamiento gástrico. ¿Y esto por qué es producido?
Hay que recordar que el sodio es muy importante para generar los potenciales de acción. Entonces, cuando ya sabemos que todo el intestino pues tiene peristalsis, entonces cuando no se genera esta peristalsis es porque no hay una correcta, o un correcto más bien, potencial de energía que esté produciendo el movimiento, porque no hay sodio. O sea, prácticamente las células tienen incapacidad para poderse despolarizar, o si lo hacen, pues les cuesta más llegar a ese umbral. Tienen hipotensión ortostática y arterial. ¿Esto por qué? Por lo de la manifestación de los mineralocorticoides. Ya dijimos que va a haber un hipoaldosteronismo, o sea, básicamente va a estar baja, por ende, pues no va a tener sodio, no va a tener agua y va a tener un montón de potasio, ¿no? De hecho, ese paciente pues también se puede morir de potasio. Y una de las urgencias dialíticas para lo que es el paciente que se dializa es la hipercalemia. Cuando la hipercalemia es cuando el potasio sube más de 6.5, ya se considera una urgencia dialítica, porque ese paciente puede tener bloqueos a nivel cardíaco. Entonces, pues bueno, la reducción de la volemia por la disminución de glucocorticoides y aparte también por los mineralocorticoides como la aldosterona, que ya decíamos, también disminuye la gluconeogénesis hepática. Ya dijimos que esto es porque no hay cortisol. Por ende, si no hay cortisol y no hay glucosa, también va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces, pues bueno, hay que recordar que la insulina es una medida antihipercalémica. Entonces, cuando tenga un paciente con hipercalemia, le pueden dar solución polarizante que se forma a través de la conjugación de insulina con glucosa. Entonces, pues bueno, pérdida de vello y disminución de la libido en la mujer. ¿Esto por qué pasa? Por los andrógenos. Hay que recordar que lo que genera los cambios sexuales y lo que son las manifestaciones pues sexuales, el crecimiento de vello y todo esto, pues son los andrógenos. En la mujer pues se convierte en estradiol, en el hombre en testosterona. Entonces, estos andrógenos en el hombre se convierten en testosterona en las células de Leydig del testículo. Entonces, cuando no existe estos andrógenos, pues va a haber una disminución de estas características. La disminución de la libido, pues básicamente una persona que no quiere o no tiene tendencia a las relaciones sexuales. Las manifestaciones psiquiátricas, hay que recordar que tanto lo neurológico como lo hormonal y lo psiquiátrico están como muy englobados. De hecho, si se fijan en todos los pacientes hemos visto como, en todas las enfermedades endocrinológicas que ya hemos visto en el temario, hemos visto que existe digamos, como una correlación, ¿no?, entre la psiquiatría, la neurología y la endocrino. Entonces, pues bueno, casi siempre se van a asociar. Y bueno, encontré también que los pacientes que tienen una manifestación de tipo autoinmunitario, o sea, contienen la suprarnalitis por anticuerpos autoinmunitaria, tienen también vitiligo. De hecho, si se fijan en esta imagen de acá abajo, acá donde le estoy poniendo el cursor, tiene pues vitiligo acá de este paciente. Entonces, pues bueno, es muy importante eso. Y bueno, finalmente también tienen diarrea. Esto es por lo mismo, por el déficit electrolítico. Y pues bueno, bueno, más bien, ¿a qué nos lleva? A que el paciente esté constantemente perdiendo líquido. Y toda esta pérdida de líquido, pues nos va a llevar a que baje la volemia, que sea un paciente pues que está deshidratado, y pues esto puede llevar a que el paciente se choque, ¿no? Por ejemplo, el paciente pues con crisis addisoniana, que él dice que por esto se mueren los pacientes. Entonces, pues bueno, ahí vemos otra imagen de un paciente. Fíjense cómo los surcos palmares pues se ven muy hiperpigmentados. Entonces, pues bueno, esto hay que pensarlo cuando pues nos llega un paciente, ¿no? Como con esas ciertas características. Y pues bueno, la enfermedad de Addison está como un pequeño resumen. Y pues bueno, hablando de esos laboratorios, ¿qué vamos a presentar? Esto es lo que les decía de las manifestaciones bioquímicas. Hablando de los electrolitos séricos, primero, pues vamos a presentar una hiponatremia por el déficit de lo que sería aldosterona. Hay que recordar que pues la aldosterona pues normalmente reabsorbe lo que es el líquido, el agua, y lo que es el sodio. Cuando no hay aldosterona, pues no va a pasar este proceso. Una hipocloremia, esto también se asocia por la pérdida, por la diuresis excesiva que hay con lo que es la eliminación del líquido. La hipercalemia, porque pues la aldosterona no va a estar presente, por ende pues se va a reabsorber más este electrolito. Y pues bueno, una hipercalcemia también. Algo importante aquí también es que en la química sanguínea los pacientes van a llegar hipoglucémicos. Esto es lo que les decía lo mismo. No hay cortisol, pues no hay gluconeogénesis hepática, por ende pues va a existir un paciente que va a tener todo su glucógeno pues ahí almacenado y no lo va a utilizar de nada. Entonces pues bueno, va a haber una hipoglucemia. En su biometría hemática, aquí ya les decía, esto no es como obligatorio, pero puede aparecer lo que es una anemia perniciosa. Ya dijimos que la anemia perniciosa es una anemia autoinmunitaria donde se afectan las células principales del estómago, que son las que producen lo que es la pepsina y lo que es el factor intrínseco. Las células paritales van a producir lo que es el ácido clorhídrico. En este caso, la reacción autoinmunitaria es contra las principales y por ende, si no hay factor intrínseco, pues no hay nadie quien absorba la B12 y eso va a producir una anemia perniciosa.
Y de hecho, la anemia perniciosa, cuando lo vemos al microscopio, el frotis, vamos a ver que es una anemia megaloblástica. Las dos causas de anemia megaloblástica en el mundo entero es anemia por déficit de B9, que es ácido fólico, y anemia por déficit de B12, que es cianocobalamina. Y bueno, hormonalmente va a existir un aumento de ADH compensatorio, eso es lo que les hablaba, o sea, cuando baja la osmolaridad, eso produce que se estimule el hipotálamo y pues empiece a liberar más ADH. Hay que recordar que el ADH pues se produce en el hipotálamo, en el núcleo preóptico. Y pues bueno, eso va a llevar a un aumento compensatorio, se puede decir, de volumen, pero no de sodio, porque hay que recordar que el ADH no reabsorbe no reabsorbe lo que es sodio, solamente reabsorbe lo que es agua. ¿Cuál es la diferencia entre anemia macrocítica versus megaloblástica? Ese término macrocítica, según yo, Doc, es cuando existe un aumento del volumen corpuscular medio. Y megaloblástica es cuando no solamente las células rojas están como crecidas, sino que también puede haber neutrófilos muy grandes e hipersegmentados, ¿no, Doc? No sé si pueda retroalimentar, Doc. Es que no. La megaloblástica es por deficiencia de vitamina B12, ¿no? Sí, pero y por el volumen corpuscular medio. Sí, o sea, cuando existe un volumen corpuscular medio arriba de 100, si mal no recuerdo, se presenta la anemia macrocítica. O sea, básicamente según yo, lo megaloblástico es como lo que vemos, o sea, los eritrocitos grandes. Y lo que nos dice que es macrocítica es por el volumen, aumento de volumen corpuscular medio. Y megaloblástica es morfológicamente, ¿no, Doc? Más o menos. O sea, como bien mencionas, cuando se habla de una anemia macrocítica es solamente la serie roja, mientras que la megaloblástica se va a presentar como en las tres series, pero digamos que por el puro volumen corpuscular medio, ¿cómo podrías diferenciar estas dos? Ah, ok. O sea, solo con el puro BCM, Sí. es que no lo escucho viendo, como lo tengo conectado aquí al proyector de la escuela, lo escucho en el proyector, pero no escucho bien. A ver, déjame ver si me puedo desconectar. Por el puro BCM, ah, ok. Pues no sé si exista como un rango, Doc, sinceramente no lo conozco, si hay un rango para decir que una sea macrocítica y otra megaloblástica, Doc. Ah, ok, gracias. Chido, gracias, Doc. Entonces, como dijo el doctor, una anemia macrocítica es cuando es arriba de 100, lo que es el volumen corpuscular medio. Hay que recordar que el BCM normal es de 80 a 100. Y pues bueno, arriba de 100 es macrocítica, arriba de 120 es megaloblástica. Alguien tómele foto a eso y pásamelo por el chat de WhatsApp. Entonces, pues bueno, también va a haber lo que es una elevación de TSH. Generalmente esta elevación de TSH es como compensatoria. Hay que recordar también que la TSH pues, se va a encargar de estimular lo que es la T3 y la T4. Y la T3 y la T4 se encargan de lo que es el metabolismo celular. Entonces, para que las células no se descompensen tanto, lo que hace el cuerpo es estimular este metabolismo a través de esta hormona. Entonces, pues bueno, es importante. La megaloblástica puede ser por anemia hemolítica, leucemias, bla, bla, bla. La megaloblástica va más allá de deficiencias de vitaminas, ¿ok? Entonces, pues bueno. Bueno, esto es lo que les hablaba, lo mismo. Y pues bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar a este paciente? Generalmente se diagnostica con lo que sería la clínica, ya saben, si les llega un paciente que está hiperpigmentado, que está hipoglucémico, que está hipernatrémico, entonces pues bueno, hay que recordar que todos estos electrolitos se deben de corregir, ya que cuando existe una elevación de sodio, cuando existe una elevación de glucosa, puede haber hiponatremias falsas, que se llaman pseudohiponatremias. Ya saben que por cada 100 miligramos por decilitro que suba la glucosa, van a bajar 1.6 mil equivalentes, lo que sería el sodio. Entonces, pues bueno, hay que hacer una cuantificación de cortisol y STH a las 8 de la mañana. Generalmente es temprano, y lo leí así porque existen dos picos de cortisol en el día. Uno cuando nos levantamos, más o menos entre las 6 y las 8, y otro entre lo que sería las 6 de la tarde. Entonces, es como el punto donde más tenemos posibilidad de ver cambios en el cortisol y STH, que nos van a hablar más de síndrome de Addison. Entonces, pues bueno, un cortisol menos de 5 nanogramos por decilitro nos va a indicar que existe un síndrome de Addison, o una ACTH que sea mayor a 250 picogramos por mililitro.
Hay que recordar que la ACTH está elevada en el síndrome de Addison primario, pero cuando es secundario, la ACTH está disminuida. Y ahorita vamos a ver eso. Y pues bueno, eh, ajá, exactamente, tiene que ver con el ciclo circadiano. También lo del ciclo circadiano hay que recordar que lo regula lo que sería la, la glándula pineal, ¿sale? Que se encuentra en la cisterna cuadrigeminal y también está regulada por pulsos de la liberación de melatonina. Entonces, pues bueno, la confirmación se mide con aldosterona y la DEA, que es la dihidrotestosterona, cuando están bajas. Esto es porque no hay andrógenos como tal. Y pues bueno, puede haber una renina y una angiotensina 2 compensatoria elevada. Esto porque ya sabemos que el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona pues va muy independiente a lo que sería la glándula suprarrenal como tal. Y este se eleva porque quiere estimular lo que es la aldosterona. Aldosterona pues que no hay porque la glándula pues es insuficiente. Y pues bueno, la respuesta del cortisol normal no excluye lo que es el diagnóstico. Eso es muy importante porque a veces sacan, o más bien obtienen un cortisol normal y pues piensan que el paciente pues no tiene nada. Entonces, pues bueno, hay que preguntar también antes si el paciente ha tomado algún medicamento, como algún glucocorticoide, una hidrocortisona o algo así. Entonces, pues bueno, si es de patología autoinmunitaria, se pueden buscar estos anticuerpos, que son los anticuerpos antisuprarrenales, que es el anti-21 hidroxilasa, que es como el más indicado cuando existe un paciente que tiene de etiología autoinmunitaria. Y pues bueno, a través de imagen también podemos detectarlo. Ya les decía, un paciente que tiene una etiología autoinmunitaria, que es el 75% de los casos, va a tener una atrofia de sus glándulas suprarrenales, pero el paciente que tiene tuberculosis, que es de causa infecciosa, la más común, las va a tener agrandadas y también va a tener lo que es calcemias en lo que serían estas glándulas, va a tener depósitos de calcio. De hecho, si se fijan aquí en esta imagen, vemos lo que sería el hígado, vemos lo que sería aquí abajo, la glándula suprarrenal de cada lado. Y fíjense cómo aquí esta zona más hiperdensa corresponde a los depósitos de calcio que tiene el paciente por la infección de tuberculosis. Entonces, pues bueno, ahí lo podemos detectar. Y bueno, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Si tenemos un paciente que tiene hiperpigmentación y trastornos electrolíticos, pues hay que pensar en una enfermedad renal crónica o en una hemocromatosis, aunque la hemocromatosis pues todavía sería más raro por el depósito de hierro. Entonces, pues bueno, aparte de que pues pueden dar hiperpigmentación cutánea, los trastornos hidroelectrolíticos que suceden, pues hay que relacionarlo todo. Queda un minuto, lo voy a cerrar y luego lo volvemos a abrir. ¿Sí, Doc? ¿Está bien? Vale, pues ya voy a salir, ¿eh? Mismo link, pues bueno, estos son los diagnósticos diferenciales que vamos a tener con esos pacientes. Y déjenme nomás acomodo esto. Y pues bueno, ¿cuál es el pronóstico que van a tener estos pacientes? Generalmente, con el tratamiento adecuado, son un buen pronóstico, pero en realidad, la mayoría de pacientes que dejan su tratamiento, lo abandonan, pues van a terminar muriendo por una crisis addisoniana. Es importante que cuando el paciente se detecte que tenga tuberculosis y que afecte la glándula suprarrenal, y pues si se puede desde antes, pues dar la terapia antituberculosa, que es con este esquema, que es el esquema TICE. Entonces, pues bueno, aquí está la dosificación de los 4 fármacos que se usan principalmente para la tuberculosis. Ya sabemos que es la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y lo que sea el etambutol. Entonces, pues bueno. Ahora, para el tratamiento, aquí pues ya sabemos que lo que falta son glucocorticoides, mineralcorticoides. Entonces, lo que tenemos que dar pues son de manera exógena. Entonces, pues bueno, ¿cómo se lo vamos a dar? La hidrocortisona va a estimular más los glucocorticoides y esa es la dosis que está ahí. También cuando el paciente tiene estrés, podemos aumentar lo que sería la dosis. Eso se me hizo interesante, se los incluyo por si lo leyeron también. Y pues bueno, la fludrocortisona estimula más lo que son los mineralcorticoides. Entonces, este va a estimular más lo que sería la acción de la aldosterona como tal. Entonces, pues bueno, igual también aquí está la dosis. Acuérdense que la aldosterona, cuando está deficiente, es lo que nos va a producir la caída de la TA. Entonces, cuando un paciente tiene una hipotensión que persiste, pues el mejor fármaco para darle en este caso es la fludrocortisona. Entonces, pues bueno, prednisona que hidrocortisona por la vida media, ¿ok? Aquí el doctor nos hace una aportación que es mejor la prednisona que la hidrocortisona por la vida media. Entonces, pues bueno, y obviamente el tratamiento sustitutivo con andrógenos. Esto pues digamos, ya sabemos que el paciente pues no produce andrógenos, pues hay que hacerlos de modo exógeno.
Y pues bueno, hay fármacos que van a tener más función mineralcorticoide y otros que tienen más glucocorticoide. Aquí se los puse. Si se fijan acá de este lado, está el 9A fludrocortisol, que es el que les dije que les iba a dar como acción de mineralcorticoide. Y miren, aquí el doc nos pone que la dosis de prednisona es 1 miligramo, que es igual a 4 miligramos de hidrocortisona. O sea, eso es como a lo que equivale. Y pues bueno, de glucocorticoides tenemos lo que sería la prednisona, que aquí pues nos la pone el doc también, y la hidrocortisona que les decía, la dexa, la metilprednisolona también está ahí. Entonces, pues bueno, pues obviamente que estos pacientes tampoco es como que les vamos a dar una dosis excesiva de estos medicamentos, porque ahora al contrario, si le damos una dosis excesiva de glucocorticoides, pues lo vamos a llevar a ese paciente al otro extremo, que sería pues un síndrome de Cushing, aunque bueno, estaría un poco más difícil. Pero pues bueno, ahora, cuando es secundaria dijimos que está afectado lo que sería la ACTH, o sea, básicamente la hipófisis no produce de manera correcta lo que sería esta hormona. Generalmente se asocia a lo que sería un hipopituitarismo o hacia lo que sería un panhipopituitarismo. O sea, acuérdense que el hipo es cuando no se producen una o dos hormonas. Y el pan es cuando todas están inhibidas, o sea, básicamente ninguna se produce. Y pues bueno, en este caso va a haber una ausencia de pigmentación. ¿Por qué hay una ausencia de pigmentación? Porque hay que recordar que aquí no hay ACTH. Lo que en el síndrome de Addison primario, lo que producía la hiperpigmentación era la ACTH tan elevada y por la elevación de la POMS, que ya sabemos que de ahí viene la MSH. Entonces, como no hay ACTH, como hay déficit de ACTH, hay déficit de POMS también, pues no va a haber como tal una hiperpigmentación. No hay hipercalemia ni hipertensión arterial. ¿Esto por qué? Porque hay que recordar que la aldosterona sí está presente. No está afectada la glándula, está afectada la ACTH. Pero la aldosterona no se regula totalmente por lo que sería la ACTH. También dijimos de otro eje, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando se presenta ese eje, ya sabemos que todo empieza por la renina y todo el sistema del eje. Entonces, como está bien ese eje, pues sí va a haber una correcta TA y no va a existir lo que es una hipercalemia. Obviamente que tampoco va a existir lo que sería una hiponatremia ni tampoco un déficit de volumen, porque todo eso era producido por lo que era el déficit de aldosterona. Y bueno, finalmente el diagnóstico del secundario es cuando el cortisol está bajo, pero también la ACTH baja. Hay que recordar que la diferencia más importante con el primario es que en el primario teníamos cortisol bajo, pero con ACTH alta, que estaba tratando de hacer como la compensación. Y en este caso, como es secundario, ambas van a estar bajas. Y el tratamiento, en este caso, solo se le da estimulantes de glucocorticoides. Por ejemplo, la prednisona que nos decía el doc o la hidrocortisona que yo les traía. En este caso no se va a dar la fludrocortisona porque hay que recordar que ese tiene acción más mineralcorticoide que glucocorticoide. Entonces, pues bueno, ahí está el eje del sistema de aldosterona. Ya saben que el principal estímulo de activación de este eje es es la hipotensión. Entonces, pues bueno, la hipotensión a nivel de la arteria aferente, renal, obviamente. Entonces, pues bueno, la crisis addisoniana, eso es por lo que mueren los pacientes. Es un choque endocrinológico que se va a combinar con lo que sería un choque hipovolémico hemorrágico. Y esto es porque los pacientes pues van a depletarse de líquido y también de lo que sería sodio. Entonces, el paciente va a empezar a manifestar, o se manifiesta más, perdón, en lo que sería la insuficiencia suprarrenal primaria, o sea, el paciente que tiene afectada la glándula suprarrenal como tal. Y pues bueno, generalmente es porque dejan su tratamiento, literalmente pues ya no lo siguen. Entonces, pues bueno, ¿qué se va a presentar y por qué es tan importante esta crisis? Es muy importante porque el tipo de choque que va a generar es un choque que no solamente interviene con lo que es la depleción de líquido, sino que también va a tener mucha hipoglucemia. Y como sabemos, el tejido que más sufre cuando hay una hipoglucemia, pues es el tejido cerebral. Por ende, el paciente pues puede llegar a caer en coma. Entonces, pues bueno, además de esto, encontré que es un tipo de choque que es muy resistente al líquido y aminas. Por ende, el tratarlo, pues es difícil. Vamos a ver que en este paciente lo vamos a tratar con glucocorticoides, mineralcorticoides, líquidos, aminas, ajustes de equilibrio hidroelectrolítico e incluso con lo que es el equilibrio ácido-base, porque esos pacientes generalmente tienen náuseas y vómitos y también pueden llegar a tener diarrea. Entonces, estos pacientes van a presentar una pérdida de líquidos y hay que saber que se puede perder lo que es la base más importante, que es el bicarbonato. Entonces van a tener exceso de base elevado. Y esto, pues puede llevar el déficit de bicarbonato a lo que sería una acidosis metabólica. Entonces, pues van a tener como muchas descompensaciones, se puede decir. Y bueno, hipotensión arterial, caída de volemia, hipoglucemia, lo mismo que les decía.
Y pues bueno, choque hipovolémico no hemorrágico, esto porque pierden líquido. Hay que recordar que los choques hipovolémicos pues se clasifican así, ¿no? Hemorrágicos y no hemorrágicos. Y pues bueno, el diagnóstico se va a hacer cuando el paciente presenta una hiponatremia con una hipercalemia y un cortisol menor de 18 nanogramos más lo que es el choque. Y como les dije, es un choque muy resistente. Va a presentar postración, náuseas, vómitos, lo mismo que ya les mencionaba. Entonces, pues bueno, el tratamiento de este síndrome es primero que nada, pues los accesos vasculares para la administración de líquido. Hay que recordar que este paciente pues está depletándose. Entonces, hay que meterle líquido. La principal solución que se utiliza es la solución salina. Se mete primero lo que sea un bolo, que son 500 mililitros en lo que serían 20 minutos, y posterior a eso, para 6 horas, dejar otros 500 mililitros. Aunque en realidad decía la bibliografía que depende mucho de la dosis respuesta. O sea, si ves que el paciente no responde, pues pueden ponerse más líquidos. Obviamente, pues en todo paciente que le vayamos a meter líquido de forma tan agresiva, tenemos que hacer una cuantificación del mismo. Por ende, pues hay que poner sonda Foley, o sea, básicamente hay que ponerle catéteres por todos lados. Y pues bueno, la colocación de un catéter venoso central, esto va a ser más que nada para la medición de la presión venosa central y pues ver cómo está respondiendo al líquido, por si se ocupan poner aminas. Hay que recordar que aminas de manera por vía periférica sí se pueden poner, pero no en altas dosis. También si se ocupa reponer o poner algún tipo de medicamento que no esté indicado por lo que sería vía periférica, que se ocupe por vía central. Y pues bueno, más que nada por la gran administración de líquido, ¿verdad? Las medidas antihipercalémicas. ¿Esto por qué? Porque hay que recordar que el paciente con crisis addisoniana pues va a tener hipercalemia, y la hipercalemia pues lleva a que el corazón pues sufra. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar en este paciente? Pues que se puede bloquear, y si se bloquea, pues le tenemos que poner un marcapasos transitorio. Entonces, pues bueno, las medidas antihipercalémicas que podemos usar, por ejemplo, es el uso de bicarbonato, la insulina, que es la solución polarizante que les hablaba hace rato. Se puede implementar también los agonistas beta 2 como el salbutamol. Hay resinas de intercambio, que las resinas de intercambio influyen con la excreción del potasio. Y pues bueno, la primera medida antihipercalémica que se tiene que usar en todo paciente es el uso de gluconato de calcio, ya que el gluconato de calcio es un estabilizador de la membrana. Entonces, pues bueno, antes de todo, pues gluconato de calcio. La dextrosa se tiene que poner, obviamente. ¿Por qué? Porque el paciente tiene hipoglucemia severa. Entonces, la hipoglucemia, dijimos que mata las neuronas. Entonces, pues bueno, se pone de dextrosa al 50% hasta alcanzar una glicemia capilar de 600 miligramos sobre decilitro. La hidrocortisona en bolo se pone en 100 miligramos, aunque ya dijimos también puede ser prednisona, como dijo el doc, y pues se ocuparían pues menos dosis, ¿no? Entonces, pues bueno, y la fluorocortisona, que ya dijimos que esa sirve para la agonización de los mineralcorticoides, como la aldosterona. Entonces, pues bueno, va a ser un paciente donde vamos a poder también poner aminas. Por ejemplo, aquí la amina más recomendada sería la norepinefrina, que ya sabemos que esta se pone por las bombas de infusión. Ajá, es una crisis, exactamente, si hay que usar hidrocortisona. En este caso, entonces, sí correspondería, ¿verdad, doc? En vez de prednisona, pues ahora sí la hidrocortisona, ¿verdad? Supongo. Entonces, pues bueno, así fue como lo encontré yo. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, pues bueno, la reposición de aminas, ya dije, la norepinefrina es la más indicada. Y pues bueno, ahí pueden poner de 0.2 a 1 microgramo por kilogramo. Y pues bueno, ahora obviamente en la bomba de infusión. Ok, en una crisis en el hospital, hidrocortisona. Ok, entonces, pues bueno. Y pues ya, sería todo. Esa es la bibliografía usada. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Doc, también, alguna pregunta, duda o algo así. Pues tienen dudas, dice el doc. Todo bien, amiguito. Muy bien. Yo tengo una duda. Ajá. Además de la hipercalemia, ¿qué más presentaba? Aparte de los trastornos psiquiátricos y el hipogonadismo, me imagino. A nivel bioquímico, exactamente, hiponatremia. Sí. O sea, las características bioquímicas más importantes, Dani, es que va a tener una hiponatremia, una hipoglucemia y una hipercalemia, ¿sale? Esas son como las más características. Esas tres, podríamos decir que es como una triada bioquímica, ¿sale? Arre, chido, gracias. De nada, men.